Amigas y amigos de Arte Actual Oaxaca, bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión estamos visitando el taller del maestro Leonel Villegas, a quien, vamos a hablar de eso, no le gusta que le digan maestro. Y me parece algo bien importante porque en Oaxaca, que es un medio no solamente de muchos artistas, sino y no solamente muy educado y muy correcto, sino también muy hipócrita, esta cuestión del maestro tiende a sacar ámpulas en algunas conciencias y me parece muy importante que toquemos este tema. Pues muchísimas gracias, Leonel, por recibirnos, por abrirnos no solamente tu espacio, sino también un poco de tu vida. Hola, Alonso, hola, a todo el auditorio. Pues sí, fíjate que el tema del maestro, yo creo que a mí no me va o no me queda, ¿no? Porque siempre he estado como esta lucha con el ego. Ok. Ajá, entonces, es algo como muy complejo porque pues uno se deja llevar como pues en la vida cotidiana como un ser que intenta o que quiere pues como la vista, ¿no? De los demás o como alguien que quiere ser resaltado. Y el término maestro siento que es como para alguien que ya está dominando, no sé, ciertas técnicas o en otros casos domina, por ejemplo, la construcción, ser panadero y que tiene la receta bien hecha, pero además de eso, que transmite, ¿no? Que transmite el conocimiento, pero en el caso de mí, pues no se me hace como viable pues la idea de que se me diga maestro, ¿no? Sino prefiero que me digan por mi nombre, Leonel Villegas o Leonel. No, y está muy bien, ¿eh? La verdad me parece bien importante lo que dices, porque, y platicábamos antes de entrar a micrófonos, algo que pasa mucho en Oaxaca y que mucha gente no dice por el prurito que hay, por lo políticamente correcto, es que Oaxaca ha sido desde los 60, 80, pero acentuado las últimas décadas, o la última década, ha sido una fábrica de artistas y de pseudoartistas, gente que viene de otros lados, o gente del propio acá de Oaxaca que tiene un amorío, una relación con alguna persona que en efecto sí es artista, hombre, mujer, y parece que como si el arte fuera una enfermedad contagiosa, ¿no? Y ya te contagias de algo que te dio esa persona o el arte como moda, ¿no? Mucha gente empezó a agarrar la modita de la fotografía porque les pareció un arte fácil, lo cual no es, y empiezan a ejercitar a algo, ¿no? Entonces Oaxaca desde hace mucho, o gente que se vincula con pseudo luchas o en efecto luchas sociales y que realizan pseudo obras de arte a partir de estas situaciones tan precarias y tan lamentables que vivimos en Oaxaca y que aprovechan una oleada de moda de artivismo, ¿no? De arte con inclinaciones sociales, que ni es una cosa ni es otra, porque no sirve a los motivos de la lucha y ni sirve tampoco como un medio de expresión artística, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos quizá después de esto. Pero maestro, para empezar y para continuar, ¿cómo fueron tus inicios en el arte? Fíjate que yo conocí el arte ya como a nivel preparatoria. Tuvimos clases de dibujo, pero anteriormente el graffiti fue como parte de mi, de lo que me acercó un poco a esto, ¿no? De querer aprender después a dibujar. ¿Cuántos años tenías? Como unos 13, 14 años por ahí. La mera edad de la rebeldía. Sí. Era una situación de que yo venía de la comunidad del pueblo a la ciudad a estudiar la secundaria. ¿De dónde eres, para que la gente sepa? Mi mamá es de San Francisco Yucucundo, mi papá de San Pedro Alto. Entonces yo estuve viviendo en las dos comunidades. Ahí estuve en la primaria, el kinder, parte de la secundaria.
porque después regresé a la comunidad a terminar, a cursar un año de secundaria. Entonces, al llegar acá a la ciudad, pues me sentía como pues raro, Claro. quería pues ir creciendo, ¿no? Como con estas nuevas experiencias, estas cosas que me iban sucediendo en mi infancia, pero también viví como una familia, mi mamá es profesora, mi papá era chofer, entonces pues casi siempre estábamos solos, o siempre estuve solo en esta etapa, ¿no? de la secundaria, pero las veces que ellos estaban conmigo, pues no me dejaban salir, y entonces yo me refugié en el dibujo. Pero también había como, veía en las calles pues estas pintas, pero un amigo fue el que después de un viaje a haber ido a Ciudad de México, regresó con este tema de los aerosoles y me dijo, ven, mira, te voy a enseñar algo que estuve viendo mucho por allá. Y me enseñó a hacer estas letras y yo dije, wow, se ve padre, pero yo seguía dibujando. Pues un dibujo que lo hice sin escuela, sin saber como de dibujo, de claroscuro, de nada, ¿no? ¿Qué dibujabas? Sacaba como las imágenes que habían en estas etiquetas de productos, ¿no? Okay. En ese tiempo había como los videojuegos o las caricaturas, ¿no? Lo que uno veía en la TV o las revistas. Pero también tenía como una cuestión de esto del bien y el mal, de Dios y el diablo, ¿no? Porque mis abuelos son curanderos y al lado vivía una señora que se dedicaba al catecismo. Entonces me decían, es que tus abuelos son como, hacen trabajos para el diablo, ¿no? Pero mis abuelos realmente lo que son, pues son curanderos, se dedican a hacer brebajes con hierbas. Pero al yo dibujar, pues tenía como esta idea de que mis dibujos, pues muchas veces me salían como cosas o quería dirigirlo, ¿no? Hacia qué es lo que estoy haciendo, hacia algo bueno, algo malo, y que tiene que ver como la inspiración o por qué me está saliendo esto que puedo hacer, ¿no? Si tenía que ver como con una cuestión de Dios o de demonio, ¿no? O quién me estaba dando esta habilidad, pues que yo tenía, ¿no? Sí. Entonces fue como bueno encontrarlo porque pues ahí me refugiaba. Eso fue como parte de cómo yo encontré el dibujo. Y los temas que posteriormente hacía, pues eran que con esa búsqueda de nuevo, ¿no? De saber si realmente estaba haciendo algo para bien o para mal, o para quién lo estaba haciendo también. Entonces, en la secundaria, pues estuve haciendo todo esto, conocí el graffiti, conocí personas que hacían todo esto, las revistas de graffiti. Posteriormente en la preparatoria seguí con eso y esa es la etapa. En la secundaria, fíjate que pasó algo raro, que había varios chavos que también pintaban, pero había uno que hacía como consignas abajo ¿cómo es? Algo así del precio del pasaje, ¿no? Que no se subiera el precio del pasaje. Pero el pulpo camionero, ¿no? Me roba mi dinero. Algo así. Y como mi papá era chofer, pues pensaban que yo era el que había pintado el baño, entonces me mandaron a llamar. Yo había venido ya, fue chistoso también, ¿no? Porque me habían expulsado de una secundaria, aquí muy cerca de donde está el taller, porque también me inculparon de que yo pintaba los muros en la secundaria. O sea, sí me gustaba el dibujo, pero no hacía eso, ¿no? Entonces fue como las cosas me fueron llevando a seguir explorando. O sea, no lo hice, pero al final sí terminé. ¿Qué dijiste ahora? Para que con provecho digan que soy grafitero, ahora sí voy a hacer, ¿no? Ajá, entonces fue como algo que me gustó, ¿no? Que podía expresarme. Y
pero lo hacía también de una cuestión como ilegal, ¿no? Ajá. Porque la idea era como que no supieran mi identidad. ¿Te gustaba eso? Así, la onda de la rebeldía. Sí. Claro que sí. Era como te digo que venía de la comunidad, pues era algo nuevo. Totalmente. ¿No? Y aparte, las materias de la secundaria, pues eran materias de civismo, ¿no? Sí, claro. Había cosas que no quería hacer, pero fíjate que es algo complejo porque la vida en la ciudad es muy diferente a la vida del campo, ¿no? Totalmente. Y al llegar aquí, pues las actividades eran diferentes. Yo empecé a ir en la mañana y tenía que levantarme a las 6 de la mañana para entrar a las 7. Tenía que llevar el pelo corto. Pero como vivía solo, pues yo empecé a tener actitudes de... ¿Desde los 7 vivías solo? No. Bueno, es que por el trabajo de tus papás, como decías. Sí. Bueno, la cosa es que yo me empecé a pintarme el cabello, a ponerme aretes. ¡Órale! Y eso, pues hizo que, no sé, que tuviera como más problemas, ¿no? De embonar con la secundaria o con el lugar de donde se iba uno a estudiar, ¿no? A aprender. Y la clase de artística, pues era donde también encontraba este refugio, ¿no? Pues era raro, como saber que tiene un poco esa habilidad de poder dibujar o de poder sacar los personajes o plasmar lo que uno ve en una etiqueta o una imagen. Posteriormente hice hasta agarré unas fotografías y las hice como el dibujo de estos retratos, ¿no? Y me sorprendía que me saliera. Pero, o sea, fíjate que todo esto que me sucedía, pues era como que me impulsaba más a refugiarme en eso, porque no, las veces que estaban mis padres, pues no me dejaban salir, y eso era como algo que yo quería seguir explorando esta ciudad, ¿no? Hasta me llegué a perder 2 o 3 veces al salir al grafitear, pero o sea, conocí muchas cosas. El graffiti me enseñó que uno busca como el no ser conocido, pero muy, muy por debajo de eso, el ego de yo soy el que está aquí, el pertenecer a un grupo, el pertenecer a dejar una huella en la ciudad y ser parte de algo, ¿no? De decir, aquí estoy, para posteriormente decir yo soy el que pintó acá, el que pintó allá, y aparecer en revistas o eso, pues era lo que uno buscaba, era como el primer acercamiento a lo que posteriormente se vive como ya pues esto, ya dedicarse a la pintura, ¿no? Es como también buscar el público o el reconocimiento. Sí. Entonces es como, pues eso fue, ¿no? Eso fue. Oye, ¿extrañas algo de esa época? Porque cuando lo cuentas, neta te transportas, pues. O sea, hablas y sonríes y parece que tu imaginación y tu memoria recuerdan mucho eso. Y de por sí tu trabajo, que ya veremos más tarde, tiene que ver mucho con la memoria. ¿Extrañas algo de esa época? Sí, lo que extraño es el no ser tan consciente de hacer las cosas, de hacerlas simplemente por el gusto y el hecho de dejarme llevar o fluir. O sea, el ser adulto, pues. Sí. Exactamente, es lo que extraño. Pero también ya es como algo que ahora me ha costado llevarme en esta vida o en este trabajo, en esta forma de querer vivir y expresarme, tomando las riendas, pues, de mis de estos impulsos, ¿no? Sí. Oye, Leonel, pues después de toda esta situación de rebeldía, de clandestinidad, de emoción también que tiene el graffiti durante tu adolescencia y todo, tienes también un proceso de formación artística. Tú fuiste alumno del maestro Takeda en la instructoría y también estudiaste la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
¿Cómo fue este proceso tuyo y qué aportó para la vida de ese joven artista rebelde? Fíjate que antes de querer estudiar o de seguir con la carrera, con este medio de las artes plásticas, en ese tiempo hubo pues un movimiento de música, de reggae, de ska, y a mí me llamó la atención eso. Entonces dejé parte de lado un poco lo que era el graffiti, pero fue chistoso porque no me daban los papeles de la preparatoria. Y en ese momento también decía, yo en un momento voy a hacer fue como decir, yo quiero ser un gran artista en algún momento, dedicarme al arte o dedicarme a eso, pero se me olvidó. Se me olvidó en el proceso porque llegó todo este movimiento de música y yo quería tener una banda, entonces empezamos con la banda y dejé de lado un poco, ¿no? Eso. Y ya después los amigos del grupo me dijeron, oh, ¿qué onda? La neta tú no sabes. Bueno, ellos estudiaban, posteriormente entré a la instructoría en artes plásticas. Ok. Y ellos, ¿cuántos años tenías? Como 17 por ahí. Ajá. 18. Sí, chavito. Y ellos entraron hicimos la banda, pero ellos entraron, yo entré era raro, ¿no? Porque yo entré al arte plástica y ellos entraron a música, los de la banda. Pero en ese tiempo también fue lo del 2006. Fue un movimiento social y yo me perdí. O sea, me perdí y me dediqué más a andar caminando, a andar ahí en el movimiento. Protestando y todo, sí. En el movimiento, haciendo pintas, pero más como aprovechando el momento. Muera Ulises Ruiz. Sí, pues era lo que se pintaba. Sí, cuestiones políticas, ¿no? Posteriormente sé que existe también el arte político y todo eso. ¿Y no conociste a Azaro, a la banda de Azaro en ese tiempo y todo? La Pistola. Pertenecimos a Azaro. Ajá. Y se vendía pintura, venían extranjeros a comprar específicamente todo ese tipo de trabajo. Y uno ahí fue donde pues vivió también esa experiencia de conocer un buen de artistas. En ese tiempo también conocía a otros artistas como a Guillermo Pacheco. Sí. Y ahí se hacían Hoy capaz que nos vimos por ahí. Yo andaba también cuando pintaron abajo del Palacio de Gobierno. Ajá. Ahí yo andaba también, porque andaba muy metido Lacra y Demián Flores y Toledo. Se hizo una exposición en el Yago de... Así es, esa yo la promoví. ¿Grafiteros al Padero? Sí, esa yo reuní a toda la banda, a los Arte Jaguar, a Mario y toda esta gente que después Smack dijo, no, yo no participo, la chingada. Pero yo fui quien hizo la reunión en el Yago, precisamente para eso. Pero volviendo a tu entrevista, maestro, que esto es lo importante. Claro. Tú después de que tienes este proceso de maravillarte y que es importantísimo en 2006 para Oaxaca, tienes una formación artística, ¿cómo llegas a esta estética que yo la vinculo como con una neoescuela oaxaqueña de pintura, por decirle de alguna manera, por lo siguiente? Tú usas algunas técnicas que vinculamos con este momento plástico, que son como las tierras, por ejemplo, ¿no? Las arenas, que se usa usualmente marmolina, pues, ¿no? Uh-huh. Eso en términos técnicos. Otra cosa que vinculo mucho es que muchos de tus obras son monocromáticas, azules, rojos, como los que nos engalanan atrás de cada uno de nosotros, y que también me parece que es una característica muy de la escuela oaxaqueña. Usas el esgrafiado, que te lo permiten las propias tierras, que también por supuesto es algo que vemos en Toledo, es algo que vemos en Alcázar, es algo que vemos en Luis Zárate, pero lo que tu imaginería, digamos, o lo que tú pintas, tus motivos, se alejan, a como yo lo veo, se alejan de la Escuela Oaxaqueña en Pintura, y eso es lo que creo que yo es neo, porque no son los mitos y leyendas del pueblo, pues. Creo yo que tiene mucho que ver la infancia y la memoria en tu pintura. Veo yo muchos, incluso una estética como quizás circense, una estética que yo vinculo con la alegría de la infancia, que yo vinculo con lo lúdico de la infancia, que yo vinculo con arlequines, incluso que a veces son elementos que utilizas en tu obra,
¿Cómo llegas a esta estética, maestro? ¿Y cómo tener una cercanía y lejanía con este gran patrimonio plástico que es la Escuela Oaxaqueña de Pintura? Pues ha sido un proceso de estudio, de pruebas, errores, pero también es, creo que he hecho mucho trabajo. He estado trabajando también en encontrar donde me siento más cómodo, más libre y donde puedo gestar lo que aprendí. Porque pues después de un cierto tiempo de práctica, la mano se acostumbra, ¿no? Por ejemplo, teníamos que hacer mucho dibujo, entregar fueron muchos años de escuela. Uh-huh. Y creo que es importante para encontrar una forma de cómo uno poder resolver lo que uno tiene en mente y transmitir se puede decir emoción, o también llevar una semiótica también, o aterrizar todo lo que uno viene pensando, pero también que tiene que ver, como dices, un bagaje histórico de lo que se hace en la plástica en Oaxaca. Traemos un ADN en los colores que creo que pasa por ti. Estos colores cobrizos, pero también estos colores que provienen del añil, de lo azul, deslavado, ¿no? Me gusta mucho eso. Pero te alejas en otros sentidos. Entonces, un poquito yo lo que pregunto es si esta cercanía, lejanía es consciente o es como va fluyendo. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Fíjate que puede ser un poco en búsqueda de querer hacer algo sólido y firme en una cuestión plástica. También creyendo que lo que hago es como, pues eso, como te digo, es un bagaje de esta estructura de pintura que se maneja, ¿no? en Oaxaca. Pero también es accidental, porque no lo buscaba tanto, o quería llegar a esto, o era como una meta, o era como he hecho mucha investigación, he también trabajado sobre técnicas, y también he como querido decir, bueno, quiero lograr esto, o quisiera aterrizar mis ideas, porque la temática no es, y eso tal vez pueda ser lo que rompa, ¿no? con lo que tradicionalmente se hace, que mi búsqueda ha sido como, o ha ido hacia lo mágico, hacia es raro, pero hacia querer entender cómo la vida, o cómo tenemos la posibilidad de vivir, pero también explicarnos el por qué vivimos. Y como te digo, eso tiene que ver como con la religión, ¿no? También con el sincretismo que ha permeado nuestra vida o nuestra identidad como oaxaqueños, como mexicanos, de dónde venimos y por qué lo hacemos. O sea, si nuestra identidad, que vengo de una comunidad, pues viene como de que somos creados por Dios, pero del lado de mis abuelos es que nosotros creemos en el cerro, y me cuenta historias que ellos vivieron en el rancho, y bueno, yo también viví en el rancho, y me habla de que ahí han sucedido cosas extrañas, ¿no? Que sobre, sí, mitos, y sí hay leyendas, pero yo quería saber el por qué suceden todas estas cosas. Entonces, en lo que yo trabajo, pues sí tiene que ver con un poco de esto de la idea de la magia. Pero, pero también como fíjate que antes yo hacía mucho boceto, pero también antes del boceto no salía nada. No salía nada. Lo que hacía era solamente rayas, líneas, rayas. También
en la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales tuve maestros, maestras que, bueno, había como pues cierta tarea, ¿no?, que dejaban de investigación para uno poder a través de esto entrar más fácil a las otras áreas que eran como de ejercicio plástico, que es gráfica, pintura, ¿no?, o escultura. Entonces, todo este bagaje de estudio, pues ha llevado a que tenga un poquito más amplio el panorama de qué es lo que yo podría hacer, ¿no? No lo sé, o sea, no lo puedo decir de mi persona de que yo estoy haciendo un neo pintura. Bueno, es raro también porque yo en mi Instagram es neo art, ¿no? Como algo como el arte nuevo. Siempre también he querido encontrar esta idea de innovar, ¿no?, de hacer algo nuevo, pero también con los materiales que se usan, ¿no?, que se han usado y que se usan. Entonces, todo esto que te platico, he destruido también mucha pintura, he hecho gráficas y por eso no me dedico a la gráfica, porque he destruido mis gráficas, he destruido mis pinturas, para querer encontrar algo, ¿no? Y pues es un poco inconsciente porque lo traigo como desde el sentimiento, desde el espíritu, pero se vuelve consciente al momento de tener como pues la técnica o la idea de todo esto que he venido trabajando, ¿no? Como decir, prueba y error, y de los errores, ya ves que se dice que existe como el error controlado. Sí, el accidente controlado. Ajá. Entonces hay como una variante, pero también es como querer explicarlo a través de pues de lo que es la escuela, o querer explicarlo desde un ser consciente. Algo que sale de manera intuitiva. Pero si te lo digo desde el aspecto como más humano, pues es como nada más querer compartir el amor que yo tengo por esto, que es la pintura o el arte. Oye, maestro, y para ir cerrando, para cerrar esta plática, porque la verdad es que una persona con la cual podemos platicar mucho tiempo, tienes una plática muy, muy, muy amena y conoces mucho del ambiente cultural oaxaqueño. ¿Qué viene para ti este año 2025? No lo sé. Lo que yo quiero es reencontrarme, ¿no? Porque he trabajado como por series y he trabajado también como por etapas, y siento que 2025 es una nueva etapa para mí. Okay. Pero que pues uno vive también en un tiempo de trabajar mucho y también de pertenecer a esto que es el capitalismo, ¿no? De producir economía para poder gestionar pues lo que uno ama, que es el quehacer o el crear, ¿no? Obra. Entonces, pues eso, yo creo que lo que podría esperar es fluir lo más ameno, amable, amorosamente con mi trabajo, con mi quehacer, con las personas que están a mi lado, y eso devolverlo al lienzo o las plataformas en las que yo pueda crearlas y compartirlas. Perfecto. Pues yo te agradezco mucho, maestro, tu tiempo, que nos hayas permitido conocer tu mentalidad, que nos hayas permitido conocer tu talento y tu humildad. Y yo los invito a ustedes a que vean otro capítulo, que conozcan algún otro artista oaxaqueño dentro de esta serie Arte Actual Oaxaca. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube y hasta la próxima.